algunas posiciones sobre el caso Fujimori en medios de comunicación, quizás las dos más básicas, ¿no? La portada del diario La República al día siguiente de la condena, ¿no es cierto? Página desplegada, está probado que Fujimori es culpable de los crímenes de lesa humanidad, la cantidad de años y el tema de que los estudiantes de la Cantuta no eran terroristas, que forma parte de la sentencia a Fujimori. Y la otra cara, digamos, es la siempre visible posición del diario La Razón y de otros medios similares que pusieron durante todo el transcurso del juicio a Fujimori como una víctima, ¿no es cierto?, y que se estaba cometiendo abusos contra su persona. Siguiente, por favor. Hay algunos casos símbolos en la cobertura de derechos humanos que tienen que ver con la Comisión de la Verdad, sus audiencias, el juicio a Fujimori, el caso Bagua que se produjo el año pasado, protestas en defensa del medio ambiente y ahora actualmente la promulgación del decreto 1097 y otros, ¿no? Por lo general, la cobertura que le damos los medios de comunicación a los periodistas al tema de las protestas sociales no son noticias, sino hasta que se genera un muerto o se generan enfrentamientos. Eso sería el caso de Bagua, quizá es el caso más visible. Era un caso de una protesta que tenía más de un año y nadie se dio cuenta de que había una protesta masónica y que se estaba perpetrando atentados contra los derechos de las comunidades, sino hasta que se produjo el baguazo del 5 de junio del año pasado. Siguiente, por favor. Simplemente para reflexionar que en materia de derechos humanos la actualidad nos va apelando constantemente. Primero fue la Comisión de la Verdad, luego fue el juicio de Fujimori, luego el tema de Bagua, ahora el tema de los decretos a favor, dicen algunos, de la impunidad. Entonces, constantemente la actualidad nos va apelando y es ahí donde nosotros tenemos que tomar algunas posiciones. Algunos que estamos debajo del paraguas de un medio de comunicación, obviamente no podemos tomar algunas posiciones, ¿no es cierto? O estamos a favor del tema o estamos en contra del tema. Algunos sí lo hacen de manera independiente, a veces mantienen una posición o cumplen con una posición dentro del medio de comunicación y después afuera, a través de otros medios alternativos, lo hacen o mantienen una posición contraria al medio de comunicación en el que trabajan. Siguiente. Para terminar, la pregunta es, ¿no?, si nos encargamos o vemos temas en materia de derechos humanos, ¿qué hacemos? ¿Hay alternativas para eso? ¿Es un tema demasiado difícil? Posiblemente sí, posiblemente no. Lo que hay que hacer, al igual que en todo tema, o lo que deberíamos hacer al igual que cada vez que nos especializamos en cubrir alguna temática en particular, es leer, informarnos de los temas. Hay libros especializados, hay libros escritos por periodistas también que relatan mucho de los casos de violaciones a los derechos humanos. El tema de derechos humanos no aparece por lo general en los llamados medios de comunicación tradicionales, aparece más en los blogs, en los medios alternativos, en las redes sociales, en los medios de comunicación locales y regionales, que le dan mayor importancia a ese tema. Está la información también que se puede encontrar en algunas organizaciones no gubernamentales, y lo principal, estés a favor o en contra de la temática de derechos humanos, sería importante que asumamos el discurso y asumamos la idea de que los derechos humanos son iguales para todos. Bueno, eso sería todo. En todo caso estamos dispuestos para la conversa, las preguntas que se puedan hacer al respecto. Muchas gracias. Los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano para empezar a servir. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición, y mi pregunta puntual es si desde las aulas universitarias te nació este tema o si con el correr o el movimiento en tu carrera ya entraste a seguir el tema de los derechos humanos, más aún en un país como el nuestro, donde el tema es bastante delicado. Bueno, yo soy periodista, digamos, sin título hace 13 años, con título 10, ¿no? O sea, si contamos la época de las prácticas y todo el asunto. Siempre el tema estuvo ahí. Digamos que en mi caso particular fue una generación bastante particular, 1996, 97, cuando empieza toda esta movida estudiantil contra el gobierno de Alberto Fujimori, las primeras manifestaciones estudiantiles en esa época dentro del gobierno de Fujimori, ¿no es cierto? Y siempre ha estado esa temática ahí en discusión. Entonces, por lo general, la elección o la posibilidad de postular algunos medios de comunicación para trabajar, ¿no es cierto?, para realizar algunas prácticas, iban más vinculadas a ese tema. O sea, si reviso
si reviso un poco la trayectoria, quizá el principal medio en donde logré alimentar más ese tema fue la Coordinadora Nacional de Radio, que es uno de sus temas transversales, este tema en materia de derechos humanos, y así constantemente se ha ido avanzando en el tema. Incluso cuando me tocó trabajar en un medio de comunicación, en una radio de señal abierta, el tema pues era duro, era un poco difícil, pero siempre había posibilidad de meterlo de contrabando, ¿no es cierto? Muy al margen de la posición que pueda tener el medio de comunicación, o de la posición que pueda tener en ese momento el director de la radio o del medio, ¿no? En todo caso, alguna vez lo comenté con algunos colegas, ¿no? Existe la posibilidad de que tú, en medio de tu formación, en medio de tu trayectoria, puedas ir escogiendo de acuerdo a lo que vas pensando, lo que quieres, en qué medio aterrizar, en qué medio trabajar, ¿no? O sea, alguien que tiene una posición como yo, por ejemplo, a favor de los derechos humanos y en contra de Fujimori, no me voy a trabajar a la Razón o Expreso, ¿no? O sea, creo que por ahí va un poco la línea, ¿no? Lo ideal sería que en el Perú se aplicara, por ejemplo, la cláusula de conciencia, ¿no? Que tú estás trabajando en un medio porque tiene una posición A, entras a trabajar en ese medio, pero de pronto el medio, por una circunstancia económica o lo que sea, cambia de posición, y tú puedes renunciar a ese medio, ¿no es cierto?, y obtener algún tipo de beneficio también por ese tema, porque señalas y mencionas que el medio de comunicación cambió la visión y la línea que tenía cuando tú ingresas a trabajar y que va en contra totalmente de tus ideas, ¿no? La universidad, los centros de formación deberían ser un espacio, no sé cómo estará ahora en realidad el tema de los espacios de discusión para materias de política, de derechos humanos, de actualidad, pero por el poco movimiento estudiantil que veo ahora, me parece que los espacios han bajado un poco. Creo que hay Hola, una pregunta así chiquita. Hablaste de cubrir el tema de derechos humanos, sí, probablemente pusiste las cifras, ¿no?, de lo que pasó en la época de violencia interna, pero muchas veces hay gente y periodistas, incluso la misma gente en la calle, que no conoce el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿cómo hablar en base a este tema si hay gente que no lo sabe? Bueno, una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad era que el resumen del informe o las principales ideas del informe pudiera ser incluido dentro del currículo o de la currícula educativa, ¿no es cierto? Como una forma de que el tema se vaya conociendo para empezar en los colegios. Es cierto que hay una debilidad en la Comisión de la Verdad y en el movimiento de derechos humanos de no haber hecho más amigable el informe, ¿no? De haber hecho que llegue a más gente. Existen algunas versiones resumidas, pero no son de fácil acceso para la gran mayoría. En todo caso, hay experiencias de algunos colegios, sobre todo estos llamados colegios de educación alternativa, que sí han tomado el informe y lo usan dentro de su currícula educativa propia y lo van trabajando. Es un tema difícil, es un tema duro, porque existe el estigma de que cuando hablas de derechos humanos o cuando hablas de lo que ocurrió en el pasado, o lo dejas ahí, mejor no mencionarlo, o pucha, eres un terruco, eres un rojo y te estás metiendo en cosas que no debes hablar, ¿no? Debería haber seguramente, y lo digo como autocrítica porque ahora estoy de ese lado de la orilla en cuanto al movimiento de derechos humanos, de ver, y eso también es una responsabilidad de quienes estamos en las áreas de comunicaciones de esas instituciones, de cómo hacer que el informe y todos esos temas de derechos humanos puedan brindarse de una manera mucho más amigable y abierta. Eso sería todo, muchas gracias.